Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de la Comisión Federal de Electricidad, mujeres, hombres, trabajadores, técnicos, ingenieras, ingenieros, directivos de la Comisión Federal de Electricidad, compañero dirigente de esta sección del Sindicato de Electricistas, Vinicio Limón Rivera, que nos acompaña, del SUTER, diputado Mario Delgado, coordinador de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía, licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y nos da mucho gusto que nos acompañe José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, está con nosotros. Estamos terminando una gira de 3 días visitando las centrales eléctricas. Ya hicimos lo mismo visitando las refinerías de Pemex y también los campos de producción de petróleo en tierra y en aguas someras. Y ahora estamos terminando, decía, de recorrer 3 centrales eléctricas. Estuvimos el viernes en el Saus, en Querétaro, ayer en Los Azufres y ahora aquí con ustedes en Manzanillo. El propósito es supervisar el funcionamiento de estas centrales. No es lo mismo tener el informe que nos entregan en la oficina a estar en una central. Se aprecia mejor lo que está sucediendo. Además, esto nos permite establecer comunicación con los trabajadores, con los técnicos, que son el alma de estas plantas y de esta central eléctrica. Sin ustedes no podríamos llevar a la práctica ningún proyecto, porque se necesita de la participación de ustedes, del compromiso de ustedes, de que ustedes no sean considerados como un factor más, una variable, un elemento, un sujeto del proceso de generación de energía eléctrica, sino que sean ustedes protagonistas de la transformación de México y que cada uno de nosotros tengamos conciencia de lo que podemos hacer en beneficio de los demás, en beneficio de otros, en beneficio del prójimo, en beneficio de la colectividad, en beneficio de la nación, en beneficio de nuestra patria. Por eso es importante tener este encuentro, porque solo juntos, con la participación de los trabajadores, vamos a poder sacar adelante la Comisión Federal de Electricidad,
la Pemex, vamos a mejorar la educación pública, la salud, vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del atraso, y juntos también vamos a garantizar la paz y la tranquilidad que hacen falta en Manzanillo, en Colima, en el país. Pero todo esto, si se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, que no haya divorcio, que no esté el pueblo por un lado y el gobierno por otro, sino que estemos siempre juntos. Por eso vengo a decirles que hemos tomado la decisión de fortalecer esta empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que durante muchos años se aplicó una política contraria a las empresas públicas. Se apostó a la privatización. ¿Qué es privatizar? Véanlo en el diccionario. Es convertir lo público en privado. Y en eso consistió la política que se impuso desde 1983, que duró hasta noviembre del año pasado. Eso le llamaron o lo conocen como neoliberalismo, pero en realidad, en el caso de México, que ya se había tenido una experiencia parecida, ya se había aplicado un modelo prácticamente igual que el neoliberalismo, se podría hablar de neoporfirismo, porque el neoliberalismo es una calca de la política que se llevó a cabo durante el porfiriato, cuando se privatizaron los bienes del pueblo y de la nación. Se entregaron los ferrocarriles, la industria eléctrica, las minas, se entregó el petróleo y se apostó a que con la simple participación del sector privado iba a haber crecimiento, desarrollo, bienestar. Y eso no sucedió. El poco crecimiento que hubo en ese entonces, el poco progreso que hubo, tuvo como costo la esclavitud. Y produjo la revolución, ese modelo. Regresan con lo mismo, lo imponen, empiezan a privatizar las minas de oro, de plata, de cobre, el petróleo, la industria eléctrica, las autopistas, los aeropuertos, en fin, esa era la política. ¿Y qué beneficios tuvo el pueblo de México con esa política? Nada, al contrario, se empobreció a millones de mexicanos, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, porque mientras unos cuantos
acumularon enormes fortunas y aparecen hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo. Millones de mexicanos carecen hasta de lo más indispensable. ¿Y qué caracterizó a esa política neoliberal o neoporfirista? ¿Cuál fue su distintivo? La corrupción. Se dedicaron a saquear. Aquí en la industria eléctrica y en la industria petrolera y en todo, hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Afortunadamente el pueblo dijo basta y se inició una transformación. Imagínense cómo estaríamos en México si no se hubiese llevado a cabo el cambio de hace un año y medio, de julio del 2018. Miren cómo están otros países que no cambiaron, que siguieron con la misma política neoliberal. Están las manifestaciones en las calles, los tanques reprimiendo al pueblo. En nuestro país, por este cambio, podemos decir con mucha satisfacción que hay gobernabilidad y muchas esperanzas en la gente. Y también ya felicidad en muchos, sobre todo en la gente más humilde, en la gente más pobre, que están recibiendo lo que nunca les habían entregado: programas de bienestar, pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas, niños con discapacidad, 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres, y así muchas acciones en beneficio de nuestro pueblo. Por eso es importante que celebremos la decisión inteligente de nuestro pueblo de optar por el cambio, por la transformación, y de hacerlo de manera pacífica, sin violencia, porque han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, pero por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas y hubo violencia. Y nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México de manera pacífica. Por eso estamos contentos, satisfechos, terminando este año, y vengo a decirles que ya no va a seguirse aplicando la política privatizadora en la industria eléctrica, que ahora se va a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Ya desde este año lo estamos haciendo. Ya estamos apoyando con más inversión a la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan que quedó trunco, fallido, porque sonó la campana, era que la Comisión Federal de Electricidad dejara de producir energía. Querían que a finales del sexenio
estuviesen produciendo estas plantas el 20% del consumo nacional y el 80% del mercado lo querían manejar las empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Eso ya se detuvo y con mucha claridad hemos dicho nada más hasta donde llegaron. Llegaron a tener el 44% del mercado y la Comisión Federal el 56%. Mínimo vamos a terminar el sexenio con la misma proporción, 44-56. Pero va a seguir siendo la Comisión Federal de Electricidad una empresa pública mayoritaria en la distribución de la energía eléctrica en nuestro país. Esto no es monopolio, esto es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación. Ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen que regresa la Comisión Federal de Electricidad a ser un monopolio. No, regresa a cumplir su función social. ¿Qué hicieron en estos 36 años de política neoliberal? ¿Bajaron acaso las tarifas de la energía eléctrica cuando ellos tenían los contratos para generar energía? No, aumentó el precio de la luz. Nosotros llevamos un año con esta nueva política y no ha aumentado el precio de la luz, ni va a aumentar en todo el sexenio, porque vamos a competir con piso parejo con las empresas particulares que, además de vender cara la energía a la Comisión Federal de Electricidad, recibían hasta subsidio. Ya se acabaron esos abusos. Ahora va a ser distinto. Por eso celebro estar aquí con ustedes y vengo a informarles que vamos a seguir invirtiendo para que aumente la generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Y decía yo que esto solo es posible con ustedes, estando conscientes de que esta empresa es estratégica, no solo para vender la energía eléctrica a precios justos a los consumidores, sino para desarrollar al país. Logramos que se aprobara en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y van a llegar muchas inversiones, van a establecerse fábricas, empresas en nuestro país. Esto va a significar crear empleos, mejorar los salarios de los trabajadores. Pero para que haya ese crecimiento necesitamos de la energía eléctrica. Por eso es un insumo, un recurso fundamental que tenemos que producir. Nosotros estamos pensando en fortalecer todo el sector energético. La inversión pública tiene como prioridad apoyar al sector energético, a Pemex, para tener petróleo, tener gasolinas, no estar comprando la gasolina en el extranjero y tener energía eléctrica. El sector energético va a ser la palanca del desarrollo nacional. Entonces vamos a apoyar con inversión pública suficiente. Yo le quiero pedir
al licenciado Bartlett que hable con los dirigentes del SUTEP, con los representantes de ustedes, porque aquí en esta planta, aquí en esta central, me hicieron algunos planteamientos, porque hubieron modificaciones al contrato colectivo del trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con los aumentos en los años de jubilación. Miren, les voy a comentar algo sobre esto. Este cambio lo hicieron como hace 2 o 3 años. Tienen taches los dirigentes, ¿eh? Ahora vino la revisión del contrato, nos tocó a nosotros de los petroleros. Me mandaron a decir los dirigentes, porque querían quedarse ellos con sus privilegios. Y me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros. Y los mandé al carajo. Y lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes, no aumentar los años de trabajo para la jubilación. Bueno, ya lo de ustedes pasó, pero lo vamos a revisar. No quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes. Es que habían muchas presiones. Los tenían bien apergollados. Y ahora hay libertad sindical, democracia sindical. Y tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes, los representantes de los trabajadores. Yo le voy a solicitar, repito, al licenciado Bartlett que se reúna con los dirigentes y que busquen una fórmula para atender este asunto. Pero que sea a partir del plan general de generación de energía, de rentabilidad, de honestidad, de todos los componentes de un plan, y que de esta forma, con esa productividad, se pueda dar un tratamiento mejor a los trabajadores. Esa es mi propuesta, licenciado. A ver, ¿cómo la hacemos? El licenciado Bartlett también dice que para qué me metí en esto. Pero tienen que buscarle la forma para que se pueda. Si tenemos, por ejemplo, ahorros en la compra de los insumos, del combustible para la generación de la electricidad, no apostar al combustóleo, que ustedes ya están bajando el uso del combustóleo, y eso es muy importante, porque no se sabe. Me estaban comentando que solo el 5% de los insumos o de la energía eléctrica se produce con combustóleo en esta central, solo el 5%, 95% es gas y no hay contaminación, y tenemos que seguir avanzando
en ese propósito. Pero la Comisión Federal de Electricidad este año ha hecho un gran esfuerzo y había 1 o 2 proveedores de gas y ahora hay 10, hay 12, hay competencia y no hay corrupción. Y este año se ha bajado el precio del gas que se necesita para la generación de la energía eléctrica. ¿Cuánto nos hemos ahorrado en la compra del gas? Nada más en esta planta, en esta central. ¿Cuánto nos hemos ahorrado este año? 180 millones de dólares es el ahorro este año en la compra del gas para la generación de la energía eléctrica, porque ya no hay corrupción. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Por eso, sí podemos, si bajamos los costos y mantenemos tarifas justas para los consumidores, no aumentar el precio de la luz en términos reales. Si logramos eso, claro que si hay más productividad, tiene que haber mejores condiciones laborales, tienen que recibir más salarios y mejores prestaciones los trabajadores. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Manzanillo. Nos vamos a seguir encontrando porque yo voy a seguir viniendo periódicamente aquí a hablar con ustedes para ir viendo cómo avanzamos a nivel nacional y cómo avanzamos en esta central que es de las más importantes a nivel nacional. Me dio mucho gusto estar con ustedes. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva la Comisión Federal de Electricidad! ¡Que viva Colima! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. Patria querida, el cielo.